con niños con trastornos del espectro autista. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el área, trabajando en equipos multiprofesionales, y es egresada de la Universidad de Chile. Para nosotros es un gusto tenerla, ya para aprender hoy día de ella y también para poder entregarnos, ¿cierto?, a todas las personas que hemos tenido una gran convocatoria el día de hoy para poder aprender respecto a la atención temprana. Así que vamos a empezar con su charla. Así que hola Verónica, ¿cómo estás? Te dejo acá con todas las personas que están muy interesadas porque se levantaron un poco temprano el día sábado, está bien helado, así que muchas gracias por su participación. Gracias a todos por estar aquí, veo muchas caras conocidas, lo que es gratificante. Y quiero comenzar agradeciendo a Ángela y a Cristina, que son coordinadoras de este diploma y que me han invitado a realizar este taller el día de hoy. Pero de manera más importante, quiero agradecerles por la oportunidad de participar del equipo docente de este diploma de detección y abordaje integral del trastorno del espectro autista dentro del espacio escolar, que creo que va a provocar un gran impacto en la población a la que queremos llegar dentro de Osorno, y por lo que he sabido también puede ser fuera de Osorno. Hay interés también desde otros lugares por participar de este diploma. Bueno, el tema que voy a desarrollar hoy es un tema que me preocupa y me ocupa desde hace harto tiempo. Yo soy, como dice Cristina, soy fonoaudióloga de la ciudad de Osorno y llevo más de 20 años trabajando en la atención temprana y en la atención de niños con dificultades significativas en sus procesos de desarrollo. Muchos de ellos con estas dificultades en el desarrollo secundarias a trastornos complejos. Y en esta vida profesional, en toda mi vida profesional he tenido la posibilidad de acceder a diferentes contenidos y a variada evidencia científica que está relacionada con esta inquietud y que de alguna manera ha fundamentado mi quehacer profesional. Y es parte de esa experiencia y de esa evidencia la que quiero compartir hoy con todos ustedes. Y si vamos a hablar de atención temprana y esta construcción de un camino hacia la felicidad, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la felicidad. Y aquí tenemos el primer problema, ahí está. A mí me gusta jugar bastante y hoy día entonces quiero hacer un juego con ustedes. Les voy a pedir a los participantes que ingresen al chat y que está en la barrita de herramientas y que varios ya han iniciado ahí sus comentarios. Y lo que yo voy a hacer ahora para tratar de hablar sobre la felicidad es mostrarles una imagen. Lo que quiero que me respondan a través del chat es si esa imagen a ustedes les provoca felicidad. Me ponen sí o no. Esa es la respuesta que necesito, nada más que eso. Les voy a mostrar la imagen y ustedes ponen sí, me produce felicidad o no. Y esta es la imagen. Un rico plato de erizos. A ver, ¿qué provoca esto? ¿Provoca felicidad, sí o no? Masivamente no. Algún que otro sí. Muy bien. Bueno. Claramente a algunas personas este plato de erizo le provoca felicidad, como a mí. A mí me encantan los erizos y si en este minuto me pusieran un plato de erizos me haría muy feliz.
Pero hay otras personas en que este plato de erizo claramente, y a la mayoría de ustedes, no les provoca felicidad. Por lo tanto, como conclusión a este juego, podemos ver de que la felicidad es sumamente subjetiva. Y por lo tanto no me sirve trabajar mucho con este tipo de felicidad o cómo construir esta felicidad. Es súper fácil de implementar este tipo de felicidad. Yo creo que todos lo hacemos, ¿ya? Si nos sentimos tristes, si tuvimos un mal día, si nos sacamos una mala nota en la prueba, vamos o íbamos al kiosco de la esquina y nos compramos un chocolatito y nos sentimos felices, un poco más felices. Lo mismo lo hacemos con los niños. Cuando vamos a vacunar al niño, le ponen la vacuna y luego de eso le compramos un dulcecito para que deje de llorar y esté feliz de nuevo. Entonces no tendría mucho sentido hablar de ese tipo de felicidad porque todos lo hacemos espontáneamente y casi que en el momento en que nos sentimos un poco mal, sale espontáneamente. El problema de este tipo de felicidad es que dura poco tiempo, ¿ya? Y una vez que, por ejemplo, ya no sentimos el gusto a chocolate dentro de la boca, podemos volver a sentirnos un poco tristes. Y además puede salir algo caro, dependiendo del chocolate que me guste comer. Así es que yo no me voy a referir a esta estrategia de buscar la felicidad, sino que me voy a referir más a este tipo de felicidad, que tiene que ver con un estado de ánimo que le permite a las personas disfrutar de las cosas buenas que le ocurren, ¿ya? Y este estado de ánimo, esta felicidad es mucho más compleja y yo la puedo reflejar en un rango de estabilidad. En el gráfico que aparece ahí podemos visualizar una línea naranja que podría ser en el fondo un estado de ánimo neutro. Y existe una barra gris que determinaría un rango de funcionalidad, de movilidad del ánimo que nos permite estar estables. Eso quiere decir de que en algunos momentos del día o en algunos momentos del año, pero generalmente también ocurre dentro del día, hay momentos en que uno está un poco más feliz, un poco más animado, y hay momentos en que uno está un poco más triste, un poco más desanimado, pero en una estabilidad. Ahora, si ustedes ven esa banda, hay un momento en que aparece un pic más alto que sería mi plato de erizos, por ejemplo, donde aparece el plato de erizos y a mí me provoca mucha felicidad y sale de ese rango y me hace sentir evidentemente más feliz. Ahora, ese rango eh, es lo que tenemos que construir y cuidar, porque en algunas personas ese rango de funcionalidad o rango de estabilidad puede ser muy estrecho y que en realidad hayan momentos en que tiendan a salirse del rango. Lo más grave sería hacia la depresión o hacia el desánimo, eso no sería favorable para poder construir un camino hacia la felicidad. O al revés, existe una amplitud tan grande en el rango que nada de los estímulos que aparecen alrededor nuestro nos provoca un estado de felicidad, sino que estamos muy neutros todo el tiempo. Entonces, ese rango de estabilidad y ese rango de funcionalidad que nos permite estar tranquilos y nos permite construir, es lo que más adelante podemos concluir como una buena calidad de vida. Y es a ese tipo de felicidad al que yo me refiero y voy a tratar de hacerles entender cómo se debe ir construyendo a través del proceso de la atención temprana y de la rehabilitación.
Lo otro que ustedes deben de preguntarse es qué hace un fonoaudiólogo hablando de felicidad. Es bien raro. Y aquí es donde este tema se entrelaza con la atención temprana. Lo que primero les llama la atención a los papás de un niño que tiene dificultades en su proceso de desarrollo es que no puede hablar o ha tenido dificultades para comenzar a hablar o estaba hablando y dejó de hablar. Eh, por lo tanto, es frecuente que la primera consulta o el primer profesional al cual los padres acuden para solucionar esta duda que tienen en relación al desarrollo de su hijo sea un fonoaudiólogo o desde el médico pediatra sea derivado hacia un fonoaudiólogo. No siempre esto quiere decir que el niño con dificultades en su proceso de desarrollo va a ser el fonoaudiólogo el primer profesional, pero hay una alta probabilidad de que esto sea así. Al llegar el niño a la primera consulta, siento yo que es el momento en que debe desencadenarse esta construcción hacia hacia la felicidad. Desde la primera consulta, desde el primer momento en que yo entro en contacto con ese niño, debo estar constantemente cuestionándome cosas. ¿Qué es lo que este niño necesita? ¿Cómo puedo ayudarlo para ir construyendo este proceso que va a ser extremadamente complejo? Y en ese sentido, no solamente tengo que mirar al niño, también tengo que mirar a esa familia que acompaña al niño y que muchas veces también puede tener en el proceso dificultades para enfrentar esta situación que le está provocando al niño. Una vez que el niño ingresa al tratamiento, ya sea fonoaudiológico o en la derivación al neurólogo, evidentemente que se producen dificultades para poder entender qué es lo que pasa con los niños. Las familias también sufren quiebres, como dice aquí, sufren dificultades, tienen muchas dudas, no solo en los padres de ese niño, sino que también en los hermanos, en los abuelos. Y es importante estar atento a esa familia y poder acompañarlos y organizarlos y poder en el momento oportuno derivar hacia una intervención más específica si es que así se necesita. La familia es muy importante en la construcción de este camino. El niño no está solo y necesitamos que esa familia construya junto con nosotros. Después de todo, la familia es en el lugar o en la situación donde el niño pasa la mayor cantidad de tiempo. Y tenemos que tenerlos como aliados. Y para tenerlos como aliados y facilitar la construcción, necesitamos que esa familia esté sana, esté bien, esté tranquila y entienda qué hacer y cómo hacerlo para poder construir este camino hacia la felicidad. Pero cuando nosotros como profesionales vemos al niño, no solo tenemos que preguntarnos qué es lo que vamos a hacer nosotros con ese niño, sino que también tenemos que preguntarnos qué más necesita ese niño, qué señales me da. ¿Será que necesita un kinesiólogo o necesita un terapeuta ocupacional? Que fue un poco la discusión del webinar anterior. Veo en él la necesidad de incorporar estos profesionales al desarrollo de este camino. ¿Será que esa familia necesita de la intervención de un psicólogo que los acompañe y que los ayude a sanar o a organizarse mejor o a funcionar mejor como estructura familiar? Porque les cuento que en este proceso no existen profesionales superhéroes que se hacen cargo de todo lo que ocurre con el niño. Eso realmente no funciona. Y lo que nosotros necesitamos es un equipo, un grupo de personas de diferentes disciplinas, con diferentes experiencias, que nos ayuden a construir este camino
y esta estabilidad hacia la felicidad. Y aquí es donde se fundamenta el diploma de la universidad, donde nosotros lo que buscamos es apoyar a los profesionales del área de la salud, a los profesionales del área de la educación, para entender qué hacer y cómo hacer, y lo más difícil de todo, cómo coordinarse unos con otros para poder construir de manera eficiente, sin entorpecer el trabajo de los otros, este camino hacia la felicidad. Y aquí, por lo menos, existen 3 ideas que deben desarrollarse, y es a donde nosotros nos queremos abocar en este diploma. Una de ellas es poder entender qué es lo que hacen las otras áreas, las otras disciplinas, para poder entender cómo pueden contribuir en esta construcción del camino hacia la felicidad. Tenemos que aprender también cuáles son las señales de alerta que aparecen en el niño que nos determinan de que hay que incorporar a otro profesional a este proceso de intervención. Y por último, y para mí muy importante, el poder entender desde las otras disciplinas cómo me pueden colaborar en la construcción de mi rehabilitación. Y eso implica tener profesionales que sean capaces a veces de dejar de lado un poco el ego y de entender que las otras disciplinas en algún momento del proceso de desarrollo pueden llegar a ser más importantes que mi quehacer. Y tengo que facilitar el acceso de otros profesionales para lograr ciertos contenidos, ciertos conocimientos, ciertos fundamentos que en otro momento del proceso de desarrollo de ese niño van a poder ayudarme a construir de manera más eficiente lo que yo quiero lograr en este proceso de construcción. Ahora, dentro de este equipo de profesionales, o sea, de personas, este equipo de personas no necesariamente tienen que ser profesionales. Evidentemente que nosotros invitamos al diploma a profesionales del área de la salud y de la educación, pero tan importante como los profesionales y cada una de las disciplinas en donde se desempeñan, es importante la incorporación de personas que no son profesionales, especialmente los padres. Los padres tienen que ser parte de este equipo y tienen que colaborar en la construcción de este equipo. Tienen que ser nuestros aliados. Pero no solo los padres tienen información relevante, las nanas muchas veces tienen información muy relevante sobre lo que pasa con el niño en el día a día, y tenemos que involucrarla también dentro de este proceso. Los abuelos, el tío del furgón, los auxiliares en el colegio. De repente hay personas que no son profesionales, pero que tienen información muy valiosa y que además son personas que debemos incorporar, porque en la convivencia con el niño también nos tienen que ayudar a provocar un impacto y un cambio en su proceso de desarrollo, construyendo este camino hacia la felicidad. Y ese tipo de equipo no es un equipo multiprofesional. Nosotros no necesitamos un equipo donde cada profesional sea excelente en su área. Nosotros lo que necesitamos es gente que conviva, converse, comparte información y que ayude a construir. Esos son equipos transdisciplinarios. Y eso es lo que tenemos que, a través de este diploma, ayudar a comprender cómo se conforma este equipo, cómo yo puedo colaborar en este equipo, cómo tengo que conversar dentro de este equipo para poder construir junto con otros este camino hacia la felicidad.
Ahora, ¿cómo se construye este camino hacia la felicidad? Con amor. ¿Cualquier tipo de amor? No, yo no me refiero aquí a cualquier tipo de amor, no es el amor del enamoramiento, tampoco es el amor incondicional de un padre hacia un hijo. Yo me refiero aquí al amor al que se refiere Humberto Maturana. Humberto Maturana, biólogo, científico chileno, Premio Nacional de Ciencias, que plantea una teoría muy interesante que se llama la biología del amor. Y él, como científico, lo que hace es estudiar inicialmente a las células. Y lo que él plantea que la célula convive con otras células y se modifica y se adapta en relación a lo que pasa con las otras células. Y en esa convivencia con otras células, lo que hace es aprender a convivir, aprender a coordinarse por un fin mayor, que sería en el fondo la construcción de un tejido con una funcionalidad específica, por ejemplo. Maturana, esto es muy simple en su teoría, pero en el fondo es lo más concreto para poder entenderlo y traspasarlo hacia lo que es esta teoría de la biología del amor en los seres humanos, donde él lo que plantea es que los seres humanos deben aprender a convivir unos con otros y a poder adaptarse y organizarse en forma colaborativa para construir algo más grande, para poder construir en este caso un camino de rehabilitación que para nadie va a ser fácil y poder construirlo junto con otros en busca de un fin mucho más importante que sería la estabilidad y la felicidad. Este concepto yo lo concretizo o lo llevo más a terreno dentro del proceso de atención temprana y de rehabilitación con el concepto de respeto, donde el respeto no es solamente la necesidad que tiene el profesional de respetar al niño en su individualidad y en sus necesidades, sino que también yo veo la necesidad de contribuir en crear el respeto recíproco. En el fondo, yo necesito que también el niño me respete a mí en mi individualidad, se adapte a las situaciones que están apareciendo a su alrededor y que sea capaz de construir con otros este proceso, este camino y esta estabilidad. Si eso yo lo llevo a un ejemplo concreto, más lúdico, como me gustan las cosas a mí, podríamos decir, por ejemplo, hoy día en la mañana me despierto, me ducho, me voy a vestir y resulta que no tengo desodorante. Entonces tomo el desodorante de mi marido, me echo el desodorante y me voy a trabajar. Juanito entra a la sala a trabajar conmigo, pero resulta que no quiere trabajar. Yo me acerco, le presto los juguetes y él me rechaza, no quiere y tira los juguetes. Algo pasa y me doy cuenta. No estoy usando el mismo olor de siempre. A Juanito le molesta. ¿Qué hago? Tengo que adaptarme. Yo entiendo y respeto su necesidad, pero yo necesito que él también me respete a mí en mi necesidad de andar olorosita y no hedionda. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Los dos, tanto el profesional como el niño, deben adaptarse, deben respetar esta situación, lo que a mí me pasa, lo que le pasa al niño, y deben colaborar coordinadamente para poder seguir construyendo. Porque yo no puedo dejar de usar desodorante para que el niño no se sienta mal y pueda colaborar conmigo. No sería lo más adecuado. Lo que tenemos que hacer es lograr una instancia de colaboración donde
el niño siga construyendo conmigo a pesar de esta situación incómoda. Por ejemplo, hoy día está bien, no vamos a trabajar en la mesa, no vas a estar al lado mío, vamos a trabajar un poco más alejados, en vez de trabajar con un cuaderno, vamos a trabajar con un autito, yo te lo voy a tirar y tú vas a responder, y podemos adaptarnos a la situación para poder bajar el nivel de estrés y seguir construyendo. Eso es lo más importante, seguir construyendo en forma permanente a pesar de las dificultades que se nos van presentando. Ahora, ¿cómo es ese camino? Nosotros sabemos dónde comenzamos en ese camino, pero no sabemos a dónde vamos a terminar. ¿Es realmente este camino completamente impredecible? ¿No sabemos lo que va a pasar? ¿Hasta dónde vamos a llegar en este camino, en esta construcción? ¿De qué dependen los resultados de este camino? Yo creo que estas son preguntas que las familias se cuestionan permanentemente. Y los profesionales también deberíamos plantearnos esto en forma permanente para poder ir evaluando si vamos bien o no vamos bien en este camino. Y les voy a contar algo sobre mi experiencia el año pasado. Participé de un congreso internacional masivo, inmenso, de extremada relevancia, y eso fue acá en Puerto Varas, en octubre del 2019. A este congreso participaron, vinieron desde muchas partes del mundo científicos de gran renombre y con un background muy interesante en relación a estudios científicos y a evidencia científica, específicamente en el tema del autismo, ¿ya? Participaron de este congreso que duró 3 días, alrededor de 600, 700 personas, tal vez más, era muy, muy grande y con muchas charlas paralelas donde había gran cantidad de información científica a la que uno podía acceder. De este congreso yo les quiero contar sobre 2 estudios longitudinales que se presentaron que evidentemente nos ayudan un poco a responder a estas inquietudes iniciales. Uno de esos estudios es del doctor David Amaral. Él es científico del Instituto Mind en Estados Unidos y él tiene un estudio longitudinal con 525 familias, donde uno de sus miembros o más de uno de sus miembros tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista. Es un tremendo estudio con gran cantidad de personas. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué se llama estudio longitudinal? Porque él estudia a los niños y a sus familias a los 2 años, luego cita al mismo niño con sus familias a los 3 años, luego lo cita de nuevo a los 5 años, a los 8 años, a los 12 años, a los 15 años, y puede tener con este proceso en el fondo de estudio una idea de cómo es que el trastorno del espectro autista en este niño en particular y en esta familia en particular se va proyectando en el tiempo, cuál es la evolución que tiene. Y no solo de un niño, hay que pensar que son 525 niños con sus familias que son evaluados constantemente durante muchos años para poder tener evidencia científica de cómo evoluciona el trastorno del espectro autista. Otro de los estudios que me llamaron la atención es el estudio que presentó la creadora del ADOS. Yo me imagino que todos ustedes han escuchado hablar del ADOS. Y Catherine Lord estuvo el año pasado en Puerto Varas en este congreso y expuso su estudio longitudinal, donde ella tiene un grupo de 250 pacientes. Aquí ella estudia solamente a los niños, no a las familias. Y también
hace un estudio completo del niño a los 2 años, luego cita al niño a los 3 años, a los 5 años, a los 9, a los 14, y ahora va a publicar los resultados de los estudios de estos niños a los 26 años. Lo interesante de estos dos estudios y de estos dos grupos de estudio en el fondo, porque no lo hacen ellos solos, tienen un montón de científicos por detrás, es que los resultados son bastante congruentes, a pesar de que son personas diferentes, están en lugares diferentes de Estados Unidos, los resultados que ellos obtienen son muy parecidos, por lo tanto nos podría dar una idea de una tendencia general de cómo funciona, cómo se desarrolla el trastorno del espectro autista en la población general de trastorno del espectro autista, porque es una gran cantidad de personas los que ellos están estudiando. Y entonces en este buscar información, voy a comentarles en relación a la funcionalidad del TEA, los resultados que ellos obtuvieron en relación a la funcionalidad del TEA. Entendiendo como funcionalidad del TEA las habilidades que estos niños tienen en la comunicación, en las habilidades sociales y en relación a la presentación de conductas repetitivas. Estos son los resultados de, ahí está la evidencia del paper que vamos a usar ahora en los gráficos que les voy a presentar. En relación a la comunicación, los resultados que obtuvieron es que existe un mínimo o un menor porcentaje de niños que tienen bajas habilidades comunicativas y que en realidad su proceso de desarrollo se mantiene durante toda la vida bajo. Aquí lo que podemos observar son los resultados en relación a habilidades de comunicación entre los 3 años y los 14 años, ¿ya? Ahora, esa línea o esa evidencia no es un niño. Piensen esta tremenda población que tenemos en estudio, 250, 525 niños, y es un grupo de niños que se comporta de la misma manera. Y la otra evidencia es que existe una mayoría de niños que tienen una gran variabilidad en las habilidades comunicativas bajas o un poco mejores, y en todos ellos hay una evolución en el tiempo de sus habilidades comunicativas. En relación a las habilidades sociales, pudieron observar algo bastante similar, que mientras hay un grupo pequeño de niños que tienen muchas dificultades en las habilidades sociales y que no desarrollan a lo largo de la vida muchas habilidades relacionadas con este factor, existe una gran cantidad de niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista que sí reaccionan positivamente a los procesos de rehabilitación y durante la vida logran desarrollar habilidades cada vez mejores en su interacción con otras personas. Voy a comentarles aquí de que en ambos estudios una de las cosas que se mantenía estable es la participación de todos los niños en procesos de rehabilitación. En Estados Unidos, el acceso a la rehabilitación es mucho más fácil que acá. La mayoría de estos niños mantenía rehabilitación permanente y eficiente de acceso estatal. Por lo tanto, ellos se aseguraban de que estos niños estuvieran todos bajo un mismo sistema de rehabilitación y que todos mantuvieran más o menos estable esos procesos de rehabilitación. Entonces, el factor de la intervención no sería lo que hace la diferencia de que algunos reciben más o algunos reciben menos rehabilitación. En este caso, todos los niños tienen los mismos procesos de rehabilitación, la misma frecuencia e intensidad de rehabilitación, pero la forma en que ellos, la trayectoria de su proceso de rehabilitación es diferente.
Y en relación a las conductas repetitivas, lo mismo, mientras hay un grupo pequeño de niños que tienen muchas dificultades en relación a las conductas repetitivas, existe otro grupo más importante que va solucionando estas dificultades en el tiempo, incluso hay algunos que definitivamente tienen muy pocas conductas repetitivas a lo largo de su vida. Como conclusión a estos estudios, a este estudio transversal y longitudinal, entre los 3 y los 6 años, lo que ellos pudieron concluir es que el 54% de las personas que tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista no cambia su funcionalidad entre los 3 y los 6 años. Se mantiene bastante estable, ¿ya? Solamente el 18%, que es este grupo pequeño, puede incluso aumentar su severidad. Y hay en algunos gráficos eso se puede evidenciar de que en el fondo existen algunos que disminuyen su curva o se mantienen bastante estables y sin cambio. Pero existe un 28% de la población con diagnóstico de trastorno del espectro autista que durante este proceso de desarrollo entre los 3 y 6 años disminuye la severidad en relación a la funcionalidad del TEA. Y dentro de este grupo de 28% que disminuye su severidad, existe un 5% que empieza a los 3 años con gran dificultad en los procesos de desarrollo de la comunicación, de habilidades sociales y muchas conductas repetitivas, y que con mucha velocidad van desarrollando en el tiempo habilidades que le permiten incluso en algunos casos salir del TEA. Y a este grupo de 5% dentro de la población de diagnóstico de trastorno del espectro autista se les llama los bloomers. Y los podemos evidenciar acá en el primer gráfico con esta conducta y con esta trayectoria. Empieza con muy pocas habilidades comunicativas cuando tiene 3 años y desarrolla con mucha rapidez muchas conductas comunicativas y termina prácticamente dentro de un desarrollo normal a los 14 años. Lo mismo podemos ver acá en las habilidades sociales. Niños que empiezan con muy pocas habilidades sociales y con gran aceleración desarrollan rápidamente muchas habilidades y se estabilizan después llegando a la pubertad, pero con evidentemente mejores habilidades a las que tenían inicialmente. Y en relación a las conductas repetitivas, lo mismo. Inician con muchas conductas repetitivas, con evidentes dificultades en sus procesos de adaptación y con mucha velocidad también se estabilizan, incluso pueden desaparecer estas conductas repetitivas en el tiempo. Es interesante entender que la evolución y cómo va a desarrollarse el trastorno del espectro autista ya no necesariamente es incierto, y de ahí la importancia a evaluar en forma permanente cómo se va desarrollando este proceso, porque podríamos tener una idea en el caso de los niños que van muy acelerados y que van bien, de que ese camino va a ser fácil de construir. Pero hay otros casos en que evidentemente este proceso se hace más lento y uno podría a través de estos gráficos interpretar de que en realidad ese camino va a ser lento y va a ser difícil de construir y vamos a tener que trabajar con la familia en bajar las expectativas, en aterrizar las expectativas, porque siempre hay que trabajar y siempre hay que tener objetivos, pero hay que organizarlo de manera que podamos ser efectivamente eficientes en esta construcción y en este camino. Bueno, otro estudio donde participa el doctor Amaral, David Amaral, muestra cómo es la evolución de las habilidades cognitivas en los niños con trastorno del espectro autista.
Nuevamente se evalúan aquí los niños entre los 3, el gráfico muestra entre los 3 y los 6 años, y lo que se puede observar es que un 25% de las personas con trastorno del espectro autista en este lapso disminuye o empeora su rendimiento intelectual. Solo el 25%. El resto de la población con trastorno del espectro autista, todos mejoran. Mejoran un poquitito o mejoran mucho. Nuevamente acá tenemos una población que está marcada con azul. El 30% de esos niños que están mejorando considerablemente su nivel intelectual son estos en azul y se les denomina los changers. Pudieran, y se está analizando, estar relacionado con los bloomers, ¿cierto? Porque avanzan rápidamente desde inicialmente a los 3 años, con muchas dificultades y con un nivel intelectual más bien bajo, pero rápidamente avanzan hacia un rendimiento intelectual normal y con mejor funcionamiento. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender un poco cuál sería el proceso de aprendizaje de estos niños. Van a poder alcanzar, a qué tipo de escuela van a poder incorporarse, cuáles son las expectativas que deberíamos tener en este proceso y en esta construcción con estos niños. Y lo otro importante es entender que el 40% de la población con trastorno del espectro autista va a presentar dificultades intelectuales que van a hacer que este proceso y esta construcción sea más lento. No quiere decir que se entorpezca y que se interrumpa y que lleguemos hasta aquí nomás. En todos tenemos que desarrollar cosas, pero va a ser un proceso más lento y del cual tenemos que aprender a adaptarnos y organizarnos para sacar el mayor potencial posible. Este 40% de discapacidad intelectual no quiere decir que todos tengan la misma funcionalidad. Hay niños que van a tener discapacidad intelectual leve, otros moderados, otros severos. Y tenemos que aprender a seguir construyendo con estas dificultades. Según esta evidencia, es más fácil entender la diversidad del trastorno del espectro autista. Claramente, a pesar de que tenemos el mismo diagnóstico, las trayectorias que ellos clasifican ahora en 6 trayectorias hacen de que un niño sea diferente del otro. Y en esta población, al parecer, no es tan al azar esta trayectoria, sino que habrían trayectorias bastante definidas. Y uno pudiera entonces tener una cierta claridad de cuál es la potencialidad del niño, pero no siempre, porque un niño con dificultades muy importantes puede ser un bloomers o puede ser un changers, y entonces existe cierta claridad en las trayectorias, pero también hay niños que nos pueden sorprender y salir y evidenciarnos que pueden ser mucho más de lo que nos muestran en unas etapas iniciales. Tanto es así esta evidencia que la comunidad científica está pensando ya en no seguir nombrando al autismo como un solo abanico con diferentes colores, digamos, diferentes tonalidades, sino que ya está pensando en que tal vez estas trayectorias deberían clasificarse como diferentes tipos de autismo, que claramente tendrían una base científica, una base, está en estudio, una base genética, pero es difícil llegar a esas conclusiones todavía porque existen a lo menos 156 genes que están relacionados al autismo. Por lo tanto, la combinación de estos genes y la expresividad de estos genes pudiera ser la causa de que existan estas trayectorias tan definidas y tan diversas unas de otras. Pero eso se lo vamos a dejar a la comunidad científica que la resuelva y nosotros por mientras lo que tenemos que hacer es trabajar
trabajar en construir este camino hacia la felicidad, no importa con las características que tengamos en el niño, tenemos que tomarlas, aprovecharlas, adaptarse a este proceso de construcción y seguir adelante en busca de la felicidad. Ahora, ¿qué pasa después de los 6 años? Viene algo a lo que los papás generalmente le tienen mucho miedo, que tiene que ver con la escolaridad. Que evidentemente no va a ser fácil, no va a ser fácil cuando tenemos niños con diagnóstico de alguna alteración del proceso de neurodesarrollo, o específicamente en este caso que estamos hablando de las personas con trastorno del espectro autista. No va a ser fácil, e incluso para niños que no tienen ningún diagnóstico muchas veces no es fácil. Bueno, y aquí nuevamente invito a los profesionales, tanto del área de la salud como del área de la educación, a formar parte de este diploma, porque es imprescindible aprender a trabajar en forma coordinada y aprender a construir y colaborar, no solamente en las etapas tempranas, sino que de aquí en adelante, en las próximas etapas que vienen desarrollando el niño, aprender a colaborar y seguir pensando en la construcción de un camino hacia la estabilidad, hacia el mayor potencial y hacia la felicidad. Y aquí vamos a hacer un nuevo juego. Entonces les voy a pedir esta vez que en la pantalla me respondan sí o no. Si tenemos a Juanito y tenemos a Pedrito, ambos con trastorno del espectro autista, y ingresan a una situación de escolarización, podemos predecir cuáles van a ser los apoyos que va a necesitar, cuán fácil va a ser la situación escolar para estos niños una vez que se inserten a un colegio. La pregunta es esa, ustedes me responden sí o no. ¿Podemos predecir los apoyos que van a necesitar? Justamente, pues, no se puede predecir, porque hemos evidenciado de que el trastorno del espectro autista tiene diferentes trayectorias, tiene gran cantidad de diversidad, y por lo tanto, por el solo hecho de saber de que un niño tiene trastorno del espectro autista, no puedo predecir la funcionalidad que ese niño va a tener dentro del ambiente escolar. Voy a hacer ahora otra pregunta. Si yo sé que Juanito tiene un trastorno del espectro autista leve y Pedrito tiene un trastorno del espectro autista severo, ¿puedo predecir cuál profesora, la de Juanito o de Pedrito, va a tener más dificultades para trabajar con él? ¿Ustedes me responden Juanito o Pedrito? Solamente sabiendo si tienen TEA leve o tienen TEA severo, ¿puedo predecir qué profesora va a tener más dificultades? ¿Creen ustedes que va a ser más fácil para la profesora de Juanito o va a ser más fácil para la profesora de Pedrito? No veo respuestas. Parece que todos están pensando. Y bien, bien piensan, porque en realidad para ambas me ponen. Yo creo que sí, pero estaría en desventaja. Podría ser. Para ambas. Pedrito. ¿Alguien más quiere comentar?
Pedrito, depende de la formación. Sí, pues hay muchos factores y por eso es que es importante formarse, porque no todos tienen que saber cómo hacerlo. Y la idea es a poder apoyarnos y poder construir en conjunto, no dejar esta tarea solamente a la profesora del aula. Bueno, todo depende de las estrategias que se ocupen con los niños. Claro, depende de muchas cosas, pero hubo varios que contestaron Pedrito. Y yo les voy a contar algo. Pedrito es un niño con TEA severo, está dentro de la sala, está tranquilo, calladito, y la educadora le lleva el material que le trajo la educadora diferencial y se lo presenta, le explica qué es lo que hay que hacer, hay que recortar papelitos y hay que pegarlos dentro de un círculo, por ejemplo. Y Pedrito escucha la instrucción y lo empieza a hacer y se queda calladito y la profesora sigue haciendo su clase y sigue todo bien. Evidentemente que esa profesora dentro del aula y con ese Pedrito no necesita mucha ayuda. Pero les cuento que Juanito, que tiene TEA leve, se escapa de la sala. Le carga hacer tareas. Cada vez que se le presenta una actividad, alega y fundamenta por qué no tiene que realizarla. Le quita los materiales a los compañeros, especialmente a un compañero que cuando él le quita el lápiz, el compañero lo sale persiguiendo y Juanito piensa que está jugando con él y el niño no se da cuenta que el compañero está enojado. Evidentemente que esa profesora con Juanito va a tener mucho más dificultades para poder trabajar con él y con el resto del curso que lo que ocurre con Pedrito. Incluso en este caso con Juanito, tal vez sería necesario incorporar una tutora dentro del aula que ayude a manejar la conducta de Juanito para poder organizarlo de manera más eficiente dentro del trabajo escolar. Así es que, como muchos de acá respondieron, no necesariamente el TEA severo va a requerir muchos apoyos. Tal vez muchas veces el TEA leve va a necesitar mucho más apoyos que en los casos más severos. Hay otros casos en que esto se da vuelta, obviamente, pero para eso tenemos que pensar siempre en la individualidad y el hecho del diagnóstico y de la severidad del diagnóstico no es predictivo de lo que va a ocurrir en este camino y en esta construcción de este camino. Otra pregunta más. Si nosotros tenemos ahora como elemento aparte de la información o adicional a la información, que Juanito tiene un CI normal y que Pedrito tiene un CI bajo, ¿cuál de estos dos niños, Juanito o Pedrito, tiene más probabilidades de ser feliz? Ustedes me responden Juanito o Pedrito. Con esta información que tenemos y viendo cómo se comporta cada uno de ellos, ¿podemos predecir quién tiene mayor probabilidad de ser feliz? Ambos, todos dicen ambos. Qué bueno que digan ambos. Muy bien. Deberían ser los dos. Es relativo, ambos. Los dos. Me encanta que digan ambos, porque evidentemente es lo que he tratado de evidenciar a través de esta experiencia. No podemos predecir nada y la felicidad se construye y se construye en conjunto con las personas que están muy bien. Alguien puso eso mismo, ambos, ya que la felicidad se construye. Muy bien, excelente. Y les voy a exponer ahora lo que pasa después de la educación básica o entrando a la adolescencia, incluso las proyecciones hacia la vida adulta. Juanito y Pedrito no es casualidad, no, esto que hemos hablado no es casualidad, es lo que presentó en la evidencia clínica Catherine Lord
en relación a un estudio de la calidad de vida. y, y Juanito, en su proceso de desarrollo en la adolescencia, fue a la universidad. Vive con su mamá, está por graduarse en la universidad y pasa mucho tiempo estudiando. En cambio, Pedrito salió del colegio y empezó a buscar redes y trabaja en una panadería de unos amigos de sus padres. Esto es lo que ocurre realmente, que ocurrió con estos casos. Ella presentó videos de los niños a los 2 años, a los 5 años, a los 8 años, en la adolescencia, y videos a los 26 años, que es lo que ella busca ahora reportar en su último estudio de los resultados a los 26 años. Y ahí ella se centró en cómo definir una buena calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa de aquí en adelante? ¿Cómo nosotros podemos construir esa estabilidad que se traduce en una buena calidad de vida? Y en las conclusiones de ese estudio, ella determina 4 factores que son imprescindibles para poder desarrollar una buena calidad de vida. El primero de ellos es tener algo que hacer. El segundo es tener gente que se preocupa por mí. El tercero es lograr autonomía en los cuidados básicos. Y el cuarto es no ser agresivo y no tener extrema ansiedad. Si nosotros analizamos estos criterios para poder construir una buena calidad de vida, entonces podríamos concluir de que Pedrito cumple con todos estos criterios. A pesar de que él tiene un TEA de bajo funcionamiento, él tiene algo que hacer. Va todos los días a trabajar a la panadería. Tiene gente que se preocupa por él. No solamente su familia, también su jefe, también sus compañeros de trabajo, también las personas que van a comprar a la panadería y que lo conocen. Él logra autonomía en los cuidados básicos, él se prepara solo en la mañana para ir a trabajar y se desplaza de manera autónoma hacia la panadería que queda cerca de su casa. Y dentro de este proceso, él no tiene extrema ansiedad porque es todo bastante organizado y predecible, y él está bastante tranquilo en este proceso. Y por lo tanto, él se considera que es muy feliz. Y también su familia considera de que son todos muy felices con los resultados que se están teniendo. Ahora, si pensamos en Juanito, lo primero que nos llama la atención es que a los 26 años él necesita un grupo de interacción fuera de la familia. ¿Él tiene gente que se preocupa por él? Sí, su mamá. Pero ¿qué va a pasar cuando su mamá no esté? ¿O qué va a pasar cuando él intente relacionarse y buscar trabajo? Porque resulta de que ahora él tiene algo que hacer. Va a la universidad y está buscando hacer su examen para graduarse. Pero una vez que él se gradúe, tiene que buscar trabajo. ¿Y cuáles son las redes que él tiene para buscar trabajo? Necesita encontrar un trabajo para tener algo que hacer, y resulta de que todavía no lo tiene. Claro, él logra autonomía en cuidados básicos, se prepara, va a la universidad, no tiene extrema ansiedad y se relaciona bien con sus profesores, etcétera. Pero a los 26 años todavía tenemos que seguir construyendo. El camino a la felicidad no termina con la atención temprana, no termina con el proceso de escolarización, continúa incluso en la adultez. Y eso es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a la comunidad rehabilitadora, porque muchas veces los niños llegan hasta la escolarización con apoyo y luego de eso
se echan a volar y no hay mucha gente que se preocupe de los trastornos del espectro autista en el adulto. Hay grupos de apoyo, hay comunidades, hay organizaciones que los agrupa y qué sé yo, y se están haciendo cosas, pero no tiene la misma intensidad que debería tener y que hay que ocuparse y hay que trabajar, y es una preocupación de la comunidad científica en este minuto, qué es lo que vamos a hacer con la gran población de trastornos del espectro autista adultos, y tenemos que ocuparnos de ellos. A pesar de que existe una incertidumbre en Juanito, él se considera feliz y también su mamá considera que están felices, pero evidentemente que no está todo resuelto como ya lo está en Pedrito, y hay que seguir construyendo y hay que seguir avanzando con estos jóvenes y luego con estos adultos. Y me quiero detener para terminar con este concepto de la extrema ansiedad y de la no agresión, que se relaciona un poco con la comorbilidad. Tenemos que entender que las personas con trastorno del espectro autista, en una gran cantidad, el 70% de ellos, tiene alguna comorbilidad, ya sea una, dos o tres o más comorbilidades. Y eso tenemos que tenerlo constantemente, hacerlo consciente en nuestro proceso de construcción en este camino hacia la felicidad. Ya vimos de que alrededor del 40% puede tener como comorbilidad la deficiencia intelectual, pero además de la deficiencia intelectual existen otras comorbilidades, como por ejemplo la epilepsia. Un 40% de la población de trastorno del espectro autista puede presentar epilepsia. Y aquí la epilepsia no necesariamente es esa epilepsia masiva que nos tira al suelo y que hace que uno convulsione. Existe gran cantidad de tipos de epilepsia y algunos muy sutiles, muy poco visibles, que evidentemente impactan en el proceso de desarrollo del niño y en la capacidad de seguir construyendo un proceso estable y organizado de desarrollo. Hay epilepsias como las ausencias que no se dejan ver con gran claridad, son muy sutiles, pero que también provocan un gran impacto sobre todo en los procesos de aprendizaje. Hay otras epilepsias que ocurren solamente mientras el niño duerme, por lo tanto no es tan evidente para la familia que se está provocando una descarga epiléptica, pero sí hay un impacto en los procesos de construcción de la rehabilitación o de los aprendizajes o de la estabilidad. Otras comorbilidades pueden ser el déficit atencional o puede ser el trastorno ansioso. Y como consecuencia de esta charla, a mí me encantaría de que se deje de entender como normalidades cosas que aparecen en las personas con trastorno del espectro autista que evidentemente no son normales, y tenemos que dejar esa palabra de lado. Por ejemplo, dentro de una sala de clase, Juanito anda dando vuelta y no se sienta a trabajar y no participa de la actividad en el círculo, por ejemplo. No, es que Juanito es autista y no le cuesta poner atención, entonces no es capaz de seguir la clase. No, no es normal, no es normal. Lo que él tal vez tiene es un trastorno de déficit atencional y por eso le cuesta mantenerse sentado y por eso no quiere seguir escuchar todo el cuento. Pero porque sea trastorno del espectro autista no tiene por qué tener esa conducta. Y si yo veo que tiene dificultades a ese nivel, lo más sano y lo más recomendable sería derivarlo a un especialista y que él averigüe si en realidad
lo que necesita es un apoyo para poder controlarse y tal vez tiene déficit atencional y por eso no puede seguir la clase con tanta atención o con tanta facilidad, pero no dejarlo como algo que es parte del cuadro y no ocuparse de eso. Lo mismo con el trastorno ansioso. Si yo entro a una sala y veo a un niño en una esquina que se está pegando, no puedo dejar que el comentario sea, no, es que como es autista se autoagrede. No, no puede ser eso un comentario normal. Eh, Nosotros tenemos que entender que en ese niño algo pasa. Lo más probable es que lo esté pasando muy mal. Y por lo tanto, en vez de decir ese no, es que eso es lo que hacen las personas con trastorno al espectro autista, lo que yo tengo que hacer es dirigirme ahí y ayudarle a entender qué es lo que pasa y derivarlo a los profesionales que sea necesario para tratar de entender por qué está sucediendo esto y acompañarlo y ayudarlo a construir esa estabilidad que le permita pasarlo mejor. Y esto entonces se entrelaza, esta comorbilidad, con un tema que para mí hace un tiempo ya está sonando fuerte, que es la salud mental. Y no solo a mí, en la comunidad científica en general, es un tema que está llevando a muchos científicos a interiorizarse, a estudiar, a buscar información, porque cada vez se está demostrando que hay más cantidad de personas dentro del espectro autista que presentan alteraciones o trastornos en relación a la salud mental. El 70%, y eso ya está evidenciado, el 70% de las personas con trastornos del espectro autista tienen trastornos ansiosos asociados a su diagnóstico de base. Eso es mucho. Hay una gran cantidad de población que lo pasa mal. Y eso tenemos que ocuparnos, no puede ser solamente una evidencia. Ahora, ¿qué es lo que hace que las personas con trastorno del espectro autista tengan tanta ansiedad y que caigan en estos trastornos de salud mental? ¿Será el estilo de vida o viene asociado en el fondo al diagnóstico de que ellos presenten gran cantidad de trastornos ansiosos? Eso es una de las preguntas que se hace en la comunidad científica. Y lo que han podido evidenciar hasta ahora es que, por ejemplo, eventos que no serían traumáticos para la población en general, para la persona con trastorno del espectro autista se traduce en un trastorno ansioso y una descompensación en el fondo en la salud mental. Y eso hay que considerarlo desde que el niño es pequeño y lo tenemos por primera vez frente a nosotros. Hay que ir observando y construyendo, porque evidentemente que tenemos que ayudarle a entender y a poder organizarse cuando pasen cosas que le hagan daño o que lo perturben. Y hablo desde el principio, desde las primeras consultas, porque evidentemente otra de las cosas que han podido evidenciar científicamente es que el temperamento sería predictivo de los trastornos de salud mental. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos a un niño en tratamiento o en seguimiento desde muy pequeño y sabemos que ha sido conflictivo este proceso, tenemos que estar alerta en la adolescencia, en la adultez, porque hay una alta probabilidad de que esa persona lo pase mal y tenemos que acompañarlo y tenemos que ayudarle en esos momentos. Eh, Ahora, tomando como base la neurodiversidad, las personas con trastorno del espectro autista, también lo que se ha podido evidenciar es que estos rasgos de estos rasgos autistas o estas características que lo individualizan como trastorno del espectro autista pueden aumentar o pueden disminuir en el tiempo dependiendo de las demandas y el estrés al cual uno somete a esa persona. Entonces, evidentemente que esta severidad o esta dificultad para adaptarse y organizarse y construir, dependiendo del estrés en el que estén,
hay momentos en que ellos van a tener muchas más dificultades para poder avanzar y construir, que en otros momentos en que ellos van a estar más estables y van a estar más asequibles a la construcción y a la colaboración y al proceso de desarrollo. ¿Qué es lo más significativo aquí? Que esto, la mayoría de estos trastornos de comorbilidad a los cuales me he referido, sí tienen tratamiento medicamentoso. Nosotros sabemos que el trastorno del espectro autista es una condición que no se cura, de que va a estar siempre acompañándonos en este proceso de construcción, pero estos trastornos de comorbilidad como la epilepsia, el déficit atencional, el trastorno ansioso, son situaciones que pueden ser manejadas a través de medicamentos y que una vez que uno las controla y las tiene bajo tratamiento en el fondo con profesionales específicos, uno puede seguir construyendo con ese niño y facilitándose el proceso en vez de que estos diagnósticos de comorbilidad entorpezcan, paren o dejen una huella tan profunda que no podamos seguir construyendo. Y eso es muy significativo. Evidentemente que no hay que abusar de las medicaciones. La medicación debe ser dada por un especialista y que se mantenga bajo vigilancia en forma permanente, pero si yo tengo la posibilidad de facilitar el proceso y de favorecer la construcción del desarrollo de ese niño, proyectándonos hacia su mayor potencialidad, deberíamos intentar por lo menos ver cuáles son los resultados a través de tratamiento medicamentoso, por ejemplo, en el déficit atencional o en los trastornos ansiosos o trastornos de conducta de repente severos. Bueno, como conclusión a este proceso, lo que podríamos decir es que hay que enfocarse en las habilidades de adaptación. Y esa sería la clave para una vida feliz. Dentro de los primeros 5 años de desarrollo, el enfoque debe estar en la comunicación. Y en la comunicación no como hablar o como desarrollar lenguaje, sino que en una situación mucho más compleja de cómo yo soy capaz de interaccionar con el medio que me rodea, cómo soy capaz de construir familia, construir eficientemente relaciones sociales, cómo soy capaz de construir con otros, adaptándome a las situaciones de manera eficiente para poder relacionarme con el medio inmediato, el medio social o el medio escolar donde voy a insertarme. Esto antes de los 5 años, pero eso no quiere decir que a través de la vida siempre existe la posibilidad de aprender. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener como objetivo es enfatizar la enseñanza de cosas que sean relevantes para sus vidas. Por ejemplo, en el caso de Pedrito, él no aprendió sobre los mayas, seguramente, pero sí aprendió sobre la higiene, que él tiene que lavarse las manos antes de empezar a trabajar, aprendió sobre el procedimiento al cual él tiene que exponerse dentro de la panadería. Esa enseñanza para él fue muy relevante y permitió construir una estabilidad hacia la felicidad y hacia su vida adulta estable y organizada. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Hay niños que vamos a tener que enfrentarlos a desarrollar conocimientos más amplios porque tienen las posibilidades de desarrollar otros caminos, pero no es para todos lo mismo. La individualidad es muy importante. Y lo otro importante es involucrar en este proceso a los padres. Y se ha demostrado científicamente de que en los procesos de rehabilitación que se incluyen a los padres, se mejoran los resultados del tratamiento, se mejoran en calidad y se mejora en la velocidad de los resultados y en la estabilidad, en la generalización de las cosas que estamos buscando desarrollar. Por lo tanto,
la invitación importante a los profesionales es que se involucren a los padres y que los dejen participar y que los inviten a colaborar en este proceso de construcción. ¿Cuáles son las sugerencias de tratamiento de acuerdo a estos criterios? 20 horas de trabajo semanal es lo que se publica científicamente que debería ocurrir, claro, en Estados Unidos, en Europa, donde el acceso a la rehabilitación se facilita a través del Estado, perfecto. Pero acá en Chile tenemos otra realidad y las personas que intentan hacerlo en forma particular es prácticamente impagable 20 horas de trabajo semanal. Hay familias que se esfuerzan por tratar de tener a sus hijos en la mejor rehabilitación y todos los días y con muchos profesionales, pero no es la realidad de todo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nuevamente aquí el llamado a participar en este diploma, porque mientras más personas, más profesionales entiendan qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo colaboramos en esta construcción, la posibilidad de ampliar la cantidad de horas de que el niño está bajo estimulación es mayor. Pensemos solamente en la parte educacional. El niño pasa mucho rato, o pasaba, ahora con la pandemia todo está cambiando y tenemos que adaptarnos a eso. El niño pasaba mucho tiempo en la situación escolar y por lo tanto es importante contribuir desde ese lugar a esta construcción, pero hay que saber claramente cómo construir en una situación que no es la misma que el trabajo individual. Tiene otras orientaciones específicas y eso ustedes en la educación no tienen por qué saberlo, nadie se los ha dicho, hay que aprenderlo y hay que experimentarlo y hay que tener estrategias para poder buscar las instancias para facilitarlo. Así es que nuevamente la invitación acá, no solamente a los profesionales que trabajan dentro del área de la educación, sino que también a los que trabajan dentro del área de la salud, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, educadoras diferenciales, psicopedagogas, técnicos en educación especial que me están acompañando hoy día, técnicos de aula regular, técnicos en educación parvularia, evidentemente educadoras de párvulo. Necesitamos más profesionales que estén ocupados y que sepan cómo trabajar y colaborar dentro de este proceso y cómo incorporar también a personas no profesionales en la construcción de este camino. Ya hablamos sobre eso. Ahora, un concepto bien interesante en relación a esto es que para poder tener resultados significativos dentro de un proceso evolutivo, se ha demostrado de que el niño debe estar más de un año vinculado fuertemente con una persona para poder tener logros estables y generalizables en el tiempo. Esto es una información muy relevante porque las familias muchas veces les llegan datos, mira, llegó un profesional por aquí, prueba por allá, cambian frecuentemente de profesionales en un inicio. Los inicios de los procesos de rehabilitación y de construcción no son fáciles. Muchas veces hay quiebres, hay dificultades y los papás se desesperan. Lo que yo le pido ahí a los papás es que se tranquilicen, que observen, que pidan participar de esos procesos de rehabilitación, que vean qué es lo que hace el profesional lo trata al niño con amabilidad, construye, intenta construir con ustedes, denle tiempo a los profesionales para que puedan desarrollar lo que tienen pensado, pidan información. Y al revés, a los profesionales tienen que dejar claro, tienen que invitar a los papás a participar, tienen que traspasar la información que quieren
lograr para construir y colaborar todos en conjunto. Esa estabilidad ya se ha demostrado que se necesita que sea a largo plazo para poder tener resultados eficientes. Así es que hay que trabajar más en eso, hay que trabajar en esa estabilidad. Y por último, la estimulación debe ser a diario, y por eso la incorporación de los padres es imprescindible. No basta con llevar al niño 2, 3 veces a un profesional a que haga la rehabilitación. Yo debo eh, participar de ese proceso y llevar esas actividades o esos objetivos a la vida cotidiana, no haciendo lo mismo que hace el terapeuta en la sesión. Yo no tengo que hacer eso, yo soy papá, pero debo saber cómo dentro del dentro del ambiente del hogar, en las actividades de la vida diaria, yo puedo estimular a ese niño para ir avanzando en los objetivos que se ha planteado el profesional. Y para eso hay que transmitir información, tenemos que colaborar todos juntos. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco a todos su presencia. Veo en el chat una gran cantidad de preguntas. Espero que les haya gustado. Y Cristina, ¿tú me puedes ayudar para ver lo de las preguntas? No hay problema. Muchas gracias, Vero. Interesante, muy interesante tu presentación, tu charla. Sin duda hemos aprendido mucho con todo lo que nos has nombrado. Te damos las gracias y nuevamente repito que Verónica Juve es fonoaudióloga y docente del diploma en detección y abordaje integral que estará dictando la Universidad de los Lagos y que comienza el 22 de junio y al cual están todos cordialmente invitados. Cualquier información pueden enviarla a meterse a nuestra página de Facebook o también al correo diploma tea@ulagos.cl, que está en el chat. Hay varias preguntas, Vero, te cuento que te las voy a ir leyendo para que tú las contestes. Dime nomás. ¿Sí? La primera pregunta de Alejandra o Ale dice: ¿cada cuánto tiempo es bueno volver a evaluar el nivel de severidad en niños pequeños? Mira, hay diferentes evaluaciones. Si me preguntas a mí, dentro de mi disciplina, como fonoaudióloga, dependiendo la evolución del niño, el mínimo sería una vez al año y yo generalmente evalúo 2 veces al año, o sea, cada 6 meses evalúo al niño para ir viendo cómo va avanzando y poder construir una curva de desarrollo. ¿Por qué es importante crear o construir esta curva de desarrollo? Porque debemos evidenciar, por ejemplo, los momentos en que existe estancamiento. Si yo evidencio de que la curva es lenta, no pasa nada. Pero si yo evidencio que pasaron 6 meses y no hay ningún cambio en la evolución del niño, lo más probable es que algo esté sucediendo. Y ahí hay que pensar en las comorbilidades y se pudiera derivar al neurólogo para que vea qué es lo que puede estar pasando. Pero lo ideal sería que el proceso terapéutico, aunque sea lento, tenga un avance en forma permanente. Por lo tanto, yo personalmente evalúo cada 6 meses. Hay otras disciplinas que evalúan una vez al año, por ejemplo, en terapia ocupacional, que son los profesionales con los que yo me relaciono, o en educación especial, en educación diferencial, la psicopedagoga, evalúan una vez al año. Hay evaluaciones en relación a la funcionalidad del autismo, por ejemplo, el A2, no tendría mucho sentido hacerlo cada 6 meses, no. Tal vez ahí, además que sale súper caro, entonces tenemos que acceder a esas evaluaciones caras solamente en los momentos en que tenemos dudas.
pero en los procesos de cada una de las disciplinas, las evaluaciones deberían ser de acuerdo a los procesos de desarrollo. Creo que por ahí ya queda claro más o menos, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Cristi, desapareció la Cristi. A ver, en el chat. A ver, ¿es directa la curva de crecimiento comunicativo y cognitivo de los pequeños bloomers y changers? ¿Son curvas cualitativamente similares de crecimiento? Eso es lo que está en estudio. Lo que ellos han descubierto en el fondo hasta el momento es que de que existen estos changers y que existen los bloomers, pero todavía no existe una sincronía en el fondo para ver si son los mismos individuos. Pero hay una alta probabilidad de que finalmente se descubra que son las mismas personas. Lo interesante es lo que se está tratando de identificar si existe un marcador genético que determina este proceso tan acelerado de desarrollo desde niveles de funcionamiento muy básicos hasta en algunos casos salir del diagnóstico de TEA en la adolescencia. Entonces, tener esa posibilidad de hacer un diagnóstico genético temprano de cuál va a ser la proyección de ese niño, evidentemente que es una de las intenciones que tiene la comunidad científica en este minuto. Vero, tuve un problema técnico, parece que hay un problema acá en Puerto Varas y Puerto Montt con la luz, así que se me borró el chat, porque no te preocupes. Salí y volví, así que en el chat tienes que ir hacia arriba y había más preguntas, ¿ya? Sí. Sí, había otras personas que habían preguntado respecto a algunos niños que tenían demasiado coeficiente intelectual desde pequeñitos y que tenían dificultad para adaptarse, ¿ya? Pero si las ves más arribita, están. Sí, sí, en el fondo, las preguntas ahí serían en el fondo lo que antes se llamaba Asperger. Las dificultades ahí de adaptación tiene que ver relacionado con el concepto de teoría de la mente, de la capacidad de ponerme en el lugar del otro y de poder entender cómo relacionarme con los demás, adaptándome a las situaciones y colaborando en la construcción. Generalmente esos niños son personas súper honestas que dicen cosas que tal vez a otros les pueden llegar a caer mal. Y evidentemente que implican la intervención no solamente desde el área de la fonoaudiología, sino que también desde el área de la psicología, y en el caso de nosotros como equipo multiprofesional, de una vasta experiencia en talleres donde se desarrollan o se experimentan situaciones sociales donde uno va modelando la forma en cómo debería ser la conducta y cómo debería comportarse esa persona bajo diferentes situaciones. No es un proceso fácil, pero hay que modelarlo, hay que trabajarlo. Y evidentemente que en el proceso de la vida hay unas altas probabilidades de desarrollar estrategias que le permitan ser funcionales y le permitan adaptarse, pero hay que estar ahí atentos. ¿Qué es lo que el niño necesita? ¿Dónde debo potenciar la intervención? Y nunca dar por hecho de que ya estamos súper bien, no hay nada más que hacer. Siempre aparecen cosas, la vida cambia, ahora nos cambió la vida a todos y hay que estar atento a esos cambios y hay que ver cuál es la capacidad que tengo para adaptarme a esos cambios. Y uno lo ve dentro de la misma comunidad de profesionales. Hay
por ejemplo, fonoaudiólogos que dejaron de atender, no están atendiendo porque no se puede atender en las mismas condiciones de antes. Yo intenté hacerlo en el mes de marzo, incorporé mascarilla, incorporé lavado de manos, pero yo no me imagino con las necesidades que tenemos de vincularnos, de estar frente a un niño y tratar de controlarlo con todo este aparataje y es difícil, hay que adaptarse de otra forma. Que en mi caso ha sido conectarme con las familias a través de la vía online. Entonces, es imprescindible estarse adaptando y eso también tenemos que hacerlo los adultos, los profesionales, y tenemos que enseñarle a los niños desde muy pequeños cómo lograr adaptarse y ser funcional a pesar de las dificultades que esto a ellos les acarree. Gracias, Vero. Ahora soluciona el problema. La siguiente pregunta, son varias, por si acaso. Tengo un alumno TEA con alto funcionamiento de 8 años, que aún no logra encantarse con la lectura, reconocía las letras y algunos sonidos, pero ahora retrocedió. ¿Qué estrategia será la más adecuada o debo esperar y darle más tiempo para lograr interesarse por las letras? A ver, es súper complejo eso, porque tenemos que pensar ahí en la comorbilidad, tenemos que pensar, lo primero, por ejemplo, si él tiene 8 años, lo primero que yo sugeriría es una evaluación psicométrica, no para saber si él es inteligente o no, porque eso es evidente, ella dice que es un niño inteligente, sino que para poder determinar cuáles son las habilidades cognitivas que él tiene para poder potenciar los aprendizajes y cuáles son las áreas en las que su cerebro no funciona tan eficientemente, porque muchas veces esas áreas que están un poco más débiles son las que se derivan después en las dificultades de aprendizaje. Eh, y esas áreas que están más débiles, nosotros no tenemos que pensar en entregarle un montón de contenidos para que las desarrolle, sino que muchas veces lo que tenemos que hacer es compensarlas, eh, entregando apoyos adicionales. El acceso a la lectoescritura implica el uso de muchas funciones cognitivas en forma asociada y organizada. Y sabemos que las personas dentro del espectro autista tienen dificultades para planificar y organizar la forma en cómo resolver problemas. Por lo tanto, el origen de la dificultad de ese niño no sabemos cuál es si es que no lo evaluamos específicamente con desde diferentes entradas, de diferentes ángulos, desde diferentes disciplinas. Por lo tanto, lo que primero yo sugeriría es evaluación desde psicométrica, psicopedagógica, incluso fonoaudiológica, para poder determinar cuál es el origen de por qué no avanza en la lectoescritura. Y nunca dejar de lado la parte emocional. A veces los niños se bloquean emocionalmente y se exponen al aprendizaje y lo anticipan. No voy a aprender, no voy a poder hacerlo, no voy a poder entenderlo y no lo entienden. Y no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino que porque la ansiedad que les provoca ese proceso de aprendizaje no la pueden controlar. Y entonces incorporamos desde el área de la psicología también la necesaria intervención para poder manejar eso. Así es que evidentemente que todo proceso dentro del trastorno del espectro autista, igual como todo proceso dentro de cualquier niño con necesidades educativas especiales, es complejo y no implica a un profesional superhéroe que se las haga todas, sino que implica la colaboración de muchos profesionales, y eso es lo que queremos dar a conocer y ayudar a organizar dentro del diploma. Hay dos preguntas, Verónica, relacionadas con la inteligencia superior. Se repite un poco la anterior. Voy a leer la primera y la segunda porque se relacionan ambas. Es ¿cómo se puede trabajar pedagógicamente con inteligencia superior? Entendiendo que se cruza TEA con inteligencia superior.
Tengo un caso de un chiquito de 2 años que ya está aprendiendo a leer. Sabe el abecedario en inglés y español, los números, animales, etc. Lo complejo para él ha sido la intervención en el colegio, ya que presentaría como 2 necesidades educativas especiales. Otra relacionada con lo mismo. En mi caso tengo un alumno con TEA de alto funcionamiento, con 5 años. Su desarrollo y avance está en tercero básico, dominando multiplicación y división, idiomas. ¿Cómo sería el trabajo adecuado con el menor? Ya. Aquí se entrelazan muchas cosas. Generalmente las personas generalmente voy a decir porque no es siempre, generalmente las personas con trastorno del espectro autista tienen mucho más habilidades desde lo visual. Por lo tanto, el acceso a la lectoescritura, que significa decodificar elementos gráficos para traducirlos en un resultado que es la palabra, puede ser de acceso muy temprano, que es la hiperlexia, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que lo que ellos son capaces de decodificar y de leer lo pueden entender, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado ahí. Y generalmente yo a las familias les recomiendo no facilitar el acceso a la lectoescritura o a las letras o a los números de manera muy temprana, porque no facilitan nada el proceso escolar, es más, después los niños se aburren, por ejemplo, y puede además gatillar procesos obsesivos. El niño pues todo lo anda contando o anda leyendo y escribiendo, no es favorecedor, porque lo que nosotros tenemos que buscar en el desarrollo de niños, no importa el nivel de trastorno del espectro autista, es que sea capaz de adaptarse y relacionarse con otros. Y por eso que en edades tempranas tenemos que basarnos en la comunicación, en la capacidad de relacionarnos eficientemente con otras personas. Y generalmente estas hiperhabilidades nos disocian del resto, nos hacen muy diferentes. Entonces, qué bueno que puedan hacerlo, pero no abusemos de lo que hacen bien, sino que centrémonos en las dificultades. Hay diferentes estrategias cómo abordar estas situaciones dentro del ambiente escolar, pero lo que yo insisto que podría ser interesante tener como en cuenta es no potenciarlo a tal punto de que me aleje del resto de los compañeros. Lo que tenemos que tratar de potenciar es el trabajo y cómo yo con mis habilidades que traigo extra a los demás, tal vez yo puedo acompañar y facilitar al trabajo de otros. O de la misma profesora. Entonces, tratar de usarlo en forma positiva y no que me ayude a marcar una diferencia con el resto del grupo. Gracias, Verónica. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Es directa la curva de crecimiento comunicativo y cognitivo de los pequeños? Esa la resolví, Cristi. La resolviste, perdón, sí, ya. Hay que la parte que se me cortó. Ya. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Angelina. Dice, considerando que la familia o los cuidadores son fundamental en los procesos de formación, ¿existen experiencias de grupos de apoyo a los padres sobre la comunicación y aprendizaje en los colegios? Y si no existen, ¿lo recomiendas? Yo recomiendo el trabajo con los papás sí o sí, donde sea, en la consulta particular, en los colegios, en donde sea, en la iglesia, donde sea. La idea es, en primer lugar, hacer entender a la familia de que no está sola. Yo creo que una de las angustias mayores cuando la familia recibe el diagnóstico es que no sabe qué hacer, es muy difícil y no tiene por qué saber qué hacer. Y lo ideal ahí es poder formar grupos de apoyo. Nosotros, dentro de mi experiencia profesional,
He tenido la fortuna de tener papás extremadamente movidos, que dentro de la sala de espera, y hay varios aquí, les puedo ver sus caras, se organizaron y formaron una agrupación, formaron una corporación y han trabajado para ir logrando y abriéndose caminos y beneficios y cosas. El hecho de poder compartir experiencias es imprescindible porque necesitamos las experiencias de otros para poder construir. Hay cosas que se les ocurren a otros que a mí no se me ocurrieron. Hay experiencias, por ejemplo, dentro del chat, ¿dónde te hiciste el electroencefalograma? ¿Dónde puedo tener acceso a algún beneficio para ir al dentista? Son cosas del día a día que la familia necesita tener un grupo de referencia, de información, para no sentirse que está solo resolviendo todas las innumerables cuestionamientos que aparecen en relación a ese niño. Entonces, obviamente que hay que formar grupos dentro, como les decía, dentro de equipos profesionales que son en el fondo particulares, pero dentro del ambiente escolar es imprescindible. Si nosotros queremos que las familias colaboren en este proceso de aprendizaje y de construcción, necesitamos formarlos, necesitamos enseñarles qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y en qué momento dejar de hacerlo. Y eso, lo único que podría funcionar ahí es estar constantemente juntándonos, organizándonos y formando a esos papás de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades que van a ir apareciendo en la medida que el niño se va exponiendo a nuevos retos, a nuevas necesidades y a nuevas experiencias. Sí. Sin duda, también es importante que nosotros como profesionales de la salud y también de los profesionales de pedagogía, ¿no es cierto?, estemos formados para poder formar a los papás, ¿no es cierto?, de las comunidades y también poder sensibilizarnos en estos conceptos que son bastante mencionados en la vida diaria, pero no tenemos los conocimientos claros para poder realizarlo. Ahora hay mucha información en la web, hay mucha información, pero igual es importante poder tomar la experiencia de las personas que han trabajado, que se han formado en esto, y acá en Chile tenemos escasa cantidad de profesionales formados, ya que muchos de los posgrados son realizados en el extranjero, tanto de doctorados como de magíster. Entonces, estamos acá dando un paso en la Universidad de los Lagos a nivel regional para poder sensibilizar a nuestra población, en nuestra región, en nuestro territorio, para empezar desde casa, ¿no es cierto?, empezar a trabajar el TEA. Vero, tenemos la última pregunta de una mamá que está aquí participando, que dice que de Catherine, dice, tengo una hija de 5 años diagnosticada con TEA, leve, de alto funcionamiento. Con esta pandemia se ha acrecentado su sensibilidad y me gustaría saber cómo ayudar o abordar. Yo creo que esto es algo muy recurrente, lo hemos visto mucho en las preguntas en nuestra página de Facebook, porque los niños están bastante sensibles, no solamente los niños con TEA, ¿no es cierto?, sino que todos los niños por toda esta pandemia, pero ellos están mucho más vulnerables que los otros niños que pueden, ¿no es cierto?, regularse de alguna manera. Sí. Justamente ese fue un poco el tema del primer webinar que se hizo en relación al diploma, que fue abordado desde educación diferencial y desde psicología, de cómo yo me puedo adaptar. Eso está, Cristi, en la web, ¿cierto? Se puede acceder a esa información. Sí, están grabados. Voy a compartirla de todas maneras nuevamente en el chat. En la página se meten, están todos estos webinars grabados y pueden revisarlos. Claro, porque es evidente, o sea, a todos nos ha costado entender esto de la pandemia y cómo se ha extendido en el tiempo y que definitivamente tenemos que adaptarnos a esta situación. Y hay personas que tienen mayor facilidad para adaptarse y en el caso de las personas con trastorno del espectro autista, la capacidad de adaptación
es más lenta y más dificultosa, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Lo importante es entender cuáles son las necesidades. Hay niños que van a necesitar dentro de casa una estructura definida para poder facilitar y predecir lo que va a ocurrir, porque en la pandemia ahora un niño que iba todos los días al colegio, que tenía una estructura de funcionalidad diaria, ya no la tiene. Tenemos que crearla nosotros. Lo mismo en personas más grandes, más adolescentes. El acceso a tanta información en la televisión puede desencadenar ideas obsesivas que evidentemente que van saturando esta estabilidad emocional. Entonces, cada caso tiene sus necesidades individuales. Yo le diría a Catherine que se fije en este webinar inicial que tiene algunos datos específicos y entendiendo lo que hemos hablado todo este rato, tenemos que buscar de alguna forma llegar a esta estabilidad. Cada niño va a necesitar cosas diferentes para llegar a esta estabilidad. Y si no de esos datos que dan en el webinar inicial no encuentra salida, que busque algún profesional al cual ella pueda consultarle en forma más específica para ayudarle a organizar esta estabilidad, porque una vez que la logre, su ansiedad y su sensibilidad va a disminuir. Gracias, Verónica. Bueno, no hay más preguntas. Te damos las gracias por tu tiempo, Vero, y también por compartir de manera tan generosa tus conocimientos. Y también le damos las gracias a todas las personas que están hoy día conectadas para que podamos seguir trabajando en conjunto con nuestra comunidad. Los invito a la página de Facebook. Ahí van a poder encontrar más información, tanto de los webinars que se han realizado, que han sido bastante buenos también, bien informativos. Ahí el primero correspondió a Patricia Paulsen y Sol Mancilla, que ellas hablaron todo lo relacionado con el concepto de TEA y también indicaciones para el hogar y recomendaciones para estos tiempos de pandemia. El segundo webinar fue realizado por Karina Venegas y Susana Paisil, kinesiólogas, también para relacionar el concepto del movimiento y las neurociencias con el TEA, también está disponible. Y ahora tenemos el de estimulación temprana con Verónica. Todos estos temas van a ser profundizados en el diploma que los invitamos a participar el 22 de junio. Hay bastantes descuentos. La Universidad de los Lagos, como por ser una universidad pública y regional, tiene muchos convenios con instituciones donde existen descuentos desde hasta un 30%. Hay becas también, ya, porque la idea es que todos nos podamos formar y capacitar. Muchas gracias. Verónica, te doy la palabra para que te despidas de tus estudiantes, alumnos, interesados, padres, profesionales de las distintas áreas. Sí, tengo un joven muy entusiasta ahí aplaudiéndome. Muchas gracias por los aplausos. Y agradecer a todas las personas que se unieron hoy día a esta charla. Espero que les haya servido a todos, que los haya regocijado y que les sirva para poder entender esta necesidad de construir todos juntos, no solo con el TEA, sino que con cualquier persona y cualquier niño que tenga dificultades en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de escolarización. La idea es que ahora más que nunca dentro de esta pandemia entendamos a trabajar en comunidad. Los invito ahí, a propósito de mi fanatismo con Maturana, a leer las entrevistas que le han hecho últimamente en la tercera.com, me parece que es del 30 de abril, una entrevista sobre esto de vivir en comunidad y de aprender ahora con esta nueva situación. Y todos tenemos que colaborar con todos y es la única forma que vamos a poder salir adelante y adaptarnos. Así es que un abrazo para todos y ojalá podamos juntarnos de nuevo
en nuestra corporación y en nuestras sesiones individuales, y podamos seguir construyendo todos. Eso sería. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.